¿Cómo ha tomado el empresariado el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial? ¿Qué espera de su gobierno el presidente electo? Vamos a hablar de este y otros temas con la presidenta de la CPC, Susana Jiménez. Muchas gracias, Susana, por acompañarnos. Bienvenida. Encantada. ¿Cómo estás? Bien. Ustedes tuvieron una participación bastante activa, de hecho, en las candidaturas, no solamente en la segunda vuelta, sino también entregando insumos, motores de crecimiento, se señala desde la Confederación, a las 8 candidaturas que se dieron en su minuto. Gana José Antonio Kast. ¿Cuál es la perspectiva y la mirada que tienen y que tienes tú en este caso? Claro. Bueno, mira, nosotros tuvimos esta oportunidad, tal como tú señalas, de juntarnos con las candidaturas y sus principales asesores y estamos contentos de que haya mucha coincidencia entre lo que nosotros propusimos, que tiene, digamos, como eje principal fomentar el volver a crecer en Chile, volver a generar inversión, eso conlleva más empleo, mejores salarios, y eso requiere una batería de acciones, varias de las cuales están sin lugar a dudas recogidas o coincidentes con la agenda que presentó el presidente electo, y eso por supuesto una buena noticia, y esperamos que este sentimiento de emergencia respecto al crecimiento, respecto de la seguridad, tanto ciudadana como seguridad jurídica que requieren las inversiones y el desarrollo de emprendimientos en Chile, sea realmente extensiva más allá de la campaña y se concrete en medidas específicas. Ayer el presidente electo José Antonio Kast llamaba a la unidad, un discurso bien largo con varios temas, pero finalmente si uno va sacando conceptos, unidad. Quiero sumarlo también a lo que hemos escuchado el día de hoy por parte del presidente Gabriel Boric, de seguir con las políticas públicas, pero también actuar, digamos, como un propio Chile. Eso es lo ideal, eso es lo que siempre debería existir. ¿Ustedes ven la posibilidad de que esto sea parte de los próximos 4 años, principalmente con sectores que son muy contrarios a la visión que ha tenido José Antonio Kast en anteriores campañas y que lo lleva en esta última a ser presidente electo? Mira, yo creo que hay algo muy positivo que se dio en todas las candidaturas y es este consenso que hubo respecto de la importancia del crecimiento económico y de volver a retomar el mayor dinamismo. Había cuenta de que llevamos ya una década de crecimiento muy reducido. Estos 4 años vamos a completar del orden de una tasa promedio de 2%. La situación laboral está bastante compleja. Llevamos más de 30 meses con tasas de desempleo sobre el 8%, que ya parecen ser estructurales a menos que se haga un cambio, con problemas de informalidad y una estrechez fiscal o digamos una situación de estrés fiscal como la ha denominado el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, creo que el consenso en el diagnóstico es un buen paso adelante, porque eso permite de alguna manera consensuar en que esto tiene que ser resuelto o cambiar de alguna manera el enfoque de modo tal de lograr revertir esta situación de magro desempeño económico. Quiero ser bien pragmático, entendiendo por supuesto el diagnóstico y con un ejemplo y con uno de lo que ya ha trascendido y se ha comentado, digamos, durante la campaña, que sería una de las medidas, si no la primera, una de las baterías de estos 90 días que se ha hablado en este plan del grupo de José Antonio Kast en términos económicos. Enviar un proyecto de ley, lo pongo así, al Congreso Nacional, el próximo Congreso que asuma, con respecto a rebajar el impuesto de primera categoría, el impuesto corporativo de las empresas, de 27% actual a 23%. Muchos dicen, claro, el Ejecutivo envía el proyecto. La pregunta es, ¿hay agua en esa piscina? Cliché. Bueno, mira, déjame partir celebrando esa medida porque nosotros hace casi 2 años, como CPC y sus ramas, presentamos una propuesta que está recogida justamente en el informe de motores que le presentamos a los candidatos, que busca recuperar la competitividad tributaria de nuestro país. Tras sucesivas alzas, el impuesto corporativo hoy día está muy desalineado respecto a lo que es el promedio de los países OECD, que son en promedio países más desarrollados que el nuestro. Y por lo tanto parece del todo razonable que haya una rebaja en el impuesto corporativo, cosa que fue recogida no solo por en su momento la candidatura de José Antonio Kast, también por Evelyn Matei, incluso por Carolina Toá antes de la primaria, ¿no? Incluso se llegó a un consenso que no vio final, digamos, con el actual gobierno, con el anterior ministro de Hacienda, Mario Marcel. No a 23%, pero sí había... Pero estaba hablando de 24, 25. Faltaba la compensación, que eso podemos hablar después. Es verdad, pero había un reconocimiento explícito de que hoy día
perdimos competitividad tributaria, los capitales son móviles, buscan dónde invertir, dónde están las mejores condiciones y a veces no basta con tener los recursos naturales, con tener condiciones especiales en el país si eso no va acompañado de certeza jurídica, de una carga tributaria razonable, de Estado de Derecho, de protección del derecho a propiedad, etcétera. Entonces, la verdad es que creemos que esa medida apunta en la dirección correcta. Ha habido un consenso bastante transversal de la necesidad de hacer aquello, ¿sí? Y por lo tanto yo esperaría que así como fue parte de las agendas de muchos sectores políticos, que los partidos de esos sectores la apoyen, digamos, en el Congreso. Apoyan el Congreso. Estoy pensando en quiénes van a hacer oposición a partir de marzo. Por cierto, o sea, si uno piensa los partidos que estaban detrás de la candidatura de Carolina Toá, debiesen consecuentemente apoyar un proyecto de ley en esa línea. Claro, en proyectos de rebaja, lo voy a poner así, el titular, yo sé que es mucho más que eso, pero el titular que uno podría escuchar en el Congreso, aprobar el socialismo democrático, la izquierda, un proyecto que rebaja el impuesto a las empresas presentado por el gobierno de José Antonio Kast, viendo desde lo político, puede ser complejo. Ese análisis político le corresponderá a los políticos. Yo lo veo desde el punto de vista técnico y sobre todo desde la realidad económica que estamos viviendo. No podemos hablar de aumentar la inversión, de generar condiciones para mayor crecimiento y generación de empleo sin ir acompañado con las medidas que son coherentes con aquello. Y una de ellas, no es la única, es sin lugar a dudas una rebaja en el impuesto corporativo. Ahora, hay otro punto y salió en el último debate Anatel con bastante fuerza y en el último tramo, digamos, de la segunda vuelta entre Joanet Jara y José Antonio Kast. Ley 40 horas, la gradual rebaja de la jornada laboral. Se preguntó y finalmente lo que se va concluyendo con el candidato José Antonio Kast, hoy presidente electo, es que no se va a tocar la ley de 40 horas, sino que se va a buscar compensar a las pymes para esa mochila que les suma. Ahora, queda la duda si efectivamente, por ejemplo, desde el empresariado se buscaba reevaluar o modificar lo que es la ley de 40 horas que aprobó el proyecto, o sea, que ingresó el actual gobierno. Yo no tengo la claridad respecto de lo que se busca en el programa, pero sí puedo dar cuenta primero que la rebaja a 40 horas, sumado al aumento de las cotizaciones previsionales, sumado al alza significativa que ha tenido el salario mínimo muy por sobre de la productividad laboral, han generado una presión de costos en la contratación formal que es importante. No es por lo tanto de sorprendernos que estemos con tasas de desempleo altas y con una informalidad que no cede. En ese sentido, me parece bien que se diga que esto se va a mantener y en la implementación probablemente puedan haber medidas alternativas. ¿Ustedes no consideran cambiar la ley de 40 horas? Nosotros no hemos propuesto un cambio en la ley de 40 horas, sí hemos propuesto flexibilidades en el mercado laboral y flexibilidades pueden ir desde respetando las 40 horas, generar bolsas de horas que se puedan adaptar a las necesidades de los sectores o de las empresas. No retroceder en esta política pública, a eso me refiero. No, yo creo que este es un acuerdo que se tomó, eventualmente se podría revisar los tiempos, estos son tiempos muy ajustados. Hay muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que van a verse complejas frente a la realidad de rebajar ya en los próximos 4 meses a 42 horas y en 2 años más a 40 horas. Y eso lo que hay que ir sopesando, Nicolás, es cuál es el impacto sobre el empleo. Si al final lo que queremos es beneficiar a los trabajadores y las trabajadoras, no basta con decir vamos a reducir jornada, vamos a subir salarios mínimos. Si eso tiene un impacto negativo en la generación de empleo, debe sopesarse en la justa medida, porque siempre pasa eso, ¿no? Cuando tú subes los salarios mínimos, se favorecen algunos, que son los que tienen y mantienen su trabajo, pero se ven perjudicados los que pierden el empleo producto de esas alzas, como te digo, por sobre la productividad, o aquellos que quieren ingresar al mercado laboral y generalmente coincide con personas con bajas competencias o habilidades o estudios y razón por la cual no encuentran empleo. Y eso es lo que responsablemente creo que siempre tiene que estarse sopesando cuando se presentan estas discusiones. No podríamos decir nombre ahora, es demasiado incipiente, Susana, pero ¿qué características tiene que tener el equipo económico del presidente a partir de marzo, el oficial José Antonio Kast? Mira, si quieres decir nombre no hay problema, mejor. No me corresponde para nada, pero yo sí te diría que
es muy importante que quienes asumen en el gobierno tengan conocimiento y experiencia. En ese sentido, cuando tú tienes una responsabilidad tan grande de regular, de colegislar con el Parlamento, con impactos que muchas veces no se han sopesado suficientemente en la actividad productiva, o directamente en las personas. Recordemos cuando se discutían los retiros de los fondos de pensiones, que finalmente no se escucharon las voces de los expertos. Bueno, la verdad es que las consecuencias que fueron alertadas, aumentos de inflación, alzas de tasas de interés, no fueron suficientemente sopesadas. Y en eso hay cantidad de ejemplos donde se busca hacer cambios regulatorios, sí, y por desconocimiento de cómo funcionan los mercados, del impacto que eso puede tener en las distintas actividades productivas, termina generando más perjuicios que beneficios. Ahora, hay también experiencia en gobiernos anteriores donde cuando solamente se concentra en lo técnico y deja, no en segundo plano, pero sí un poquito de lado lo político, se hace medio invivible, digamos, ¿no? Claro, hay que buscar un justo equilibrio. Es un justo equilibrio bien complejo. Pero yo creo que muchas veces esto pasa por explicar muy bien las consecuencias que tienen las decisiones que se toman. Y yo creo que si eso no se hace, sistemáticamente el riesgo del populismo es muy alto. ¿Por qué? Porque finalmente tú, cuando no explicas las consecuencias y simplemente dices, mira, vamos a subir los salarios por decreto, vamos a poder trabajar menos y compatibilizar con la vida familiar, por supuesto todos queremos eso. Cuando vuelvo al ejemplo de los retiros, la gente necesita más recursos porque estamos en pandemia, está muy bien y es un objetivo loable. Pero la verdad es que cuando eso se traduce en inflación, lo pagan las personas. Cuando se ajusta vía creación de empleo, lo pagan las personas. Entonces, creo que es muy importante escuchar los argumentos técnicos y probablemente explicarlo en forma simple a la ciudadanía, porque muchas veces es pan para hoy, pero hambre para mañana. Y eso es lo que no nos puede seguir ocurriendo, porque si no, vamos a seguir en un país que crece al 2%. Pensemos lo que fueron las décadas anteriores, cuando este país crecía al 5%. Bueno, uno ve cualquier indicador, incluido la distribución o la igualdad o desigualdad de los ingresos mejoró. Vemos que los salarios aumentaron, que la gente tuvo acceso a educación superior, a mejor condiciones de salud, a bienes y servicios. Entonces, la verdad es que crecer no es un tema técnico, es un tema sumamente Ahora, sobre humano. crecimiento, y vuelvo a lo que fue la campaña, una larga e intensa campaña. Se puede crecer, yo sé que no solamente pero en parte importante fue planteado por la candidatura de José Antonio Kast, con recortes fiscales de 6.000 millones de dólares en 18 meses, por ejemplo, con recortar grasa o achicar el Estado. Bueno, de nuevo, nos encantaría a todos decir que va a haber muchos recursos, que se van a generar mejores prestaciones, pero hay dos realidades. Una, que hay muchos recursos públicos que se han incrementado, como es educación y salud, sin un real resultado en mejores prestaciones. Que está bien el incremento, ni en servicio de educación ni en salud. El uso de esos recursos. Exactamente, entonces hay un tema de uso. Okay. Y por otro lado hay una realidad de que hemos estado durante muchos años, gastando más de lo que ingresa. Y eso es insostenible, porque tener sucesivos déficits fiscales tiene dos, respuestas. Uno, un aumento de deuda que ha sido muy acelerado y estamos ya en los límites de lo que se considera prudente para un país como Chile. Estamos en 43% del PIB, se considera 45% el máximo, y si seguimos generando déficit, como va a volver a ocurrir este año, por sobre las metas que se puso el propio gobierno, seguimos acumulando deuda. Y por otro lado también se ha hecho uso de los fondos soberanos, y los fondos soberanos se han ido reduciendo sin mediar una crisis. Los fondos soberanos, recordemos, han sido clave para el terremoto, para la pandemia, para crisis financieras mundiales, y aquí hemos ido mermando esos fondos, y lo cual nos deja muy vulnerables frente a cualquier situación internacional que nos pueda afectar. Entonces, creo que la responsabilidad fiscal es algo ineludible. Y si eso significa que se va a tener que tener mucho mejor ojo con el uso de los recursos públicos, que no podemos tener programas mal evaluados o donde de 100 pesos que entran, solo 30 le llegan al beneficiario porque el resto queda en la burocracia estatal.
o donde seguimos gastando pero no se ve una mejor prestación de servicio público, creo que es de toda responsabilidad con los recursos de todos los chilenos ir haciendo los recortes necesarios. Otro tema, Susana Jiménez viaja mañana a Buenos Aires, ¿no? Así es. ¿Está lista la maleta? ¿Acompaña al presidente electo José Antonio Kast? Sí, Confirmado. vamos a acompañar al presidente electo. Él tiene una reunión con el presidente Milei y nosotros vamos a acompañar para tener reuniones con nuestras contrapartes gremiales y empresariales en Argentina en una impronta que busca estrechar lazos que han estado más débiles en los últimos años. Es un gesto también de confianza, de compromiso con la actividad empresarial, con la actividad privada. O sea, el foco aquí, obviamente hay un foco de relaciones diplomáticas, presidente electo con el presidente en ejercicio en Argentina, pero con un fuerte componente en lo económico, ¿se entiende? Un fuerte componente en lo económico, en confianza en el sector privado. Nosotros ciertamente hemos mantenido esa relación a lo largo del tiempo. Nosotros hemos tenido a través de la SOFOFA misiones empresariales en que siempre estamos en estrecho relación, pero creo que cuando hay un gesto público-privado es muy importante porque hoy día con Argentina tenemos no solo un comercio interesante, sino que también un potencial gigantesco. Sí. Ahora, años atrás, donde la inversión chilena en Argentina fue muy pujante, muy fuerte, pero con el paso del tiempo fue bajando. Se fueron volviendo a nuestro país, o yendo a otros como Colombia. Argentina ha sido, entre comillas, víctima de malas políticas públicas. O sea, tener un país con un potencial, por ejemplo, en reservas de gas, que son casi de las más grandes del mundo, y que se generaron todo tipo de gasoductos para poder importar gas desde Argentina, y haber llegado a un punto en que nosotros le vendíamos gas a ellos, que nosotros importamos, habla de que hubo malas políticas públicas, congelamiento de tarifas que llevaron a no invertir, y todo eso hoy día con la administración actual en Argentina se está liberalizando, se está empujando. Hay una agenda, yo diría, bastante coincidente con la agenda que presenta el candidato electo, el presidente electo, sí, claro. Y que por lo tanto se busca profundizar y generar sinergias entre las dos administraciones a partir de los próximos José Antonio meses. Kast, ¿habló con usted directamente para invitarle a este viaje o fue parte del equipo? Son señales importantes también. ¿Usted como presidenta de la CPC, él como presidente electo? No, esto es un viaje que se ha programado con mucha premura post elección y por lo tanto son los equipos los que han estado contactando. Fue en las últimas horas, digamos. En las últimas horas. Ya, no fue previo. Que podría haber sido porque las encuestas indicaban que eventualmente José Antonio Kast ganaba la elección. Me imagino que su equipo habrá dicho nunca se gana hasta que se gana. Lógico. O sea, en las últimas horas, llamado, vamos y mañana arriba del avión. Y mañana arriba del avión a primera hora. Esperando también hablar con el presidente Milei, me imagino. No está dentro de la agenda, la verdad es que entiendo que esa es una reunión bilateral entre ellos y nosotros vamos en plan de estrechar aún más los vínculos y proyectarnos, ¿cierto? Dos economías que tienen tanto potencial, somos los vecinos con la frontera más amplia. Hay muchas oportunidades en minería, en infraestructura, en energía. La verdad es que esperamos que eso prolifere aún más. Y por último, interesante conversar, por ejemplo, con José Luis Daza. Ciertamente, en mi Suena caso tan fuerte como la particular, posible carta al Ministerio de Hacienda de José Antonio claro, Kast. en mi caso particular hemos tenido oportunidad. Yo estuve en una gira empresarial este año. Él vino ahora también en una actividad de libertad y desarrollo. Sí. Hemos tenido harta oportunidad de conversar. Están haciendo algo bien extraordinario en Argentina y nos llena de orgullo que sea un chileno el que esté también formando parte de ese equipo económico. Y la verdad es que, bueno, las conversaciones políticas a mí no me corresponden, así que bienvenida a la conversación que podamos tener mañana. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, Susana. Encantada. Muy bien, hasta luego.